El 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hemorragípara bastante rara, se transmite a través del cromosoma X y la padecen únicamente los varones. Genera sangrados espontáneos o ante mínimos golpes y esta carencia de factor puede ser suplantada por un factor de manera endovenosa. Esto ha cambiado la expectativa de vida de muchísimos pacientes, limitando las lesiones articulares, que es algo que los condiciona para el resto de la vida. Quiero que conozcan a Santiago, que es un paciente mío, al que conozco desde bebé, lo diagnostiqué desde muy chiquito y lo conozco desde ese momento y lo atiendo desde ese momento. Y bueno, me parece una persona digna de conocer porque a pesar del diagnóstico o con su diagnóstico, ha logrado muchísimas cosas como ser muy reconocido en deporte, ha hecho folclore, se mantiene siempre activo, lleva una vida saludable y se le nota en la cara, se le nota en la cara su felicidad. Así que bueno, acá se los presento. Hola Santi, ¿Cómo andas, María? ¿todo bien vos? Todo tranquilo. Me alegro. Bueno, yo te invité hoy para hablar porque se acerca el Día Mundial de la Hemofilia y bueno, sos uno de mis primeros pacientes. Te conocí cuando eras bebé y a partir de ahí, bueno, te acompañé, pasamos varias cosas juntos eh, y te considero una persona muy valiente, muy especial y, y bueno, me parece importante el poder vivir a pesar de un diagnóstico o con un diagnóstico, que no es poco. Entonces, bueno, por ahí un poco transmitir lo que es convivir con una enfermedad crónica eh, y cómo te sentís vos con eso, ¿no? Si te sentís diferente, si ya lo pasaste, ya lo... ¿Cómo lo vivís vos, digamos? Ahora que ya sos casi un adulto y tenés 16. No, primero que nada que diferente no me sentí nunca. Lo único diferente es que me tenía que pasar el factor, pero después en la escuela o los deportes y eso nunca me sentí diferente. Lo único que sí, por ahí siempre tuve que tener cuidado en la escuela cuando hacemos educación física, cuando hacemos algún deporte que pueda tener contacto. Pero no, siendo hemofílico podés buscar un montón de alternativas. Deportes hay un montón. Yo hice natación desde bebé. Siempre me gustó la natación y sigo haciendo natación. Pero no por ser hemofílico hay que prohibirse hacer cosas o sentirse diferente. Vamos a contar que en este caso en la hemofilia que vos tenés, falta un factor de la coagulación y hace que uno tenga más tendencia a sangrar, entonces hay que aplicárselo y la vía de aplicación es endovenosa, ¿sí? No es tomar una pastillita. No, no. Y yo quiero que cuentes que para mí fue un momento muy importante cuando vos decidiste aplicártelo solo. Quiero Bueno, ¿cómo fue esa decisión? primero me iba a poner con una enfermera. Esa enfermera le enseñó a mi mamá y me empezó a aplicar mi mamá en la casa. Cuando cumplí 10 años, casi 11, eh, tenía el viaje de egresado de la primaria y me tenía que aprender a ponerme la dosis solo. Y bueno, y practiqué hasta que mi mamá un día me soltó y dijo, ahora hazlo solo. Y bueno, la primera me salió, me acuerdo que fue la vena derecha, que es más fácil para mí. Y la segunda, que era la vena izquierda, se me hinchó la vena y me asusté. Pero fue esa vez nomás y después ya aprendí solo. Eh, todo por ir bien al viaje de egresado. ¿Y quién estaba más asustado, tu mamá o vos? En ese momento Y de... los dos. Yo creo que yo antes de esto yo hacía todo, preparaba el factor, retiraba la aguja, me ponía la curita, todo solo, me faltaba pincharme nomás. Pero mi mamá estaba más segura que yo tenía más miedo. Bueno, le vamos a dar crédito a la mamá Sí, que hay que darle acompañó crédito. siempre y Sí, que te sí. alentó a poder independizarte en Mm. ese aspecto, ¿no? Sí, siempre me ayudó un montón y que no es solamente eso que te decía, que no por ser hemofílico hay que ser distinto o prohibirse cosas, que hay un montón de alternativas. Y que vos ahora estás haciendo solo natación Sí, y folclore, folclore no, ya no bailo más. Antes hacía folclore, pero ahora ya muchos no. años hiciste folclore. Y hice folclore desde los 6 años hasta los 13.
Y ahí tenía que elegir si el ballet de folclore o el equipo de natación y me fui por el lado de natación, que hasta el día de hoy sigo nadando. Bien. Igual tenés mucha, mucha historia familiar de deporte, ¿no? Sí, toda la familia de, bueno, los hermanos de mi papá, todos bastante deportistas y bueno, mi tío de parte de mi mamá, también un Muy gran conocida. deportista, sí. Muy bien. ¿Vos te acordás la primera vez que pudiste dimensionar esta enfermedad? ¿Eras muy chiquito? No, yo lo que me acuerdo que, mucho no me acuerdo, era de chiquitito, que era mi mamá diciéndome que debía cuidar en la escuela, con los golpes, cuando salía a correr, en educación física y eso, pero mucho no me acuerdo. ¿No lo viste como, con una limitación, digamos? No, no, nunca lo vi como una limitación. Y no, vos no has tenido muchos eventos, por suerte, y gracias a la medicación también que se aplicó desde muy chiquito, pero ¿te acordás de algún evento que haya sido un poco traumático? Sí, una vez, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, la y caí con la boca y se me hinchó toda la parte de la mandíbula y toda la cara hinchada y volvimos urgente a Buenos Aires. Y ahí me acuerdo que eran las 3 de la mañana y íbamos con mi mamá del hospital de niños a la Fundación de la Hemofilia. Y bueno, por suerte no fue nada, fue No había no hubo no, fractura, nada, fue no solo el hubo ni golpe. dislocación, ni fractura, ni nada, fue solamente un golpe. Sí, fue uno de los únicos eventos. Después Ujú. las otras cosas habían sido como menores Sí, siempre. sí. Sí, después torturas de tobillos, golpes en los codos y eso que se hinchaban, pero nada más. Pero te permitió ser un deportista Sí, siempre. muy bueno. Bueno, y bueno, Santi, ¿estás en qué año? En sexto. Sexto, ¿te queda? Este y uno más, Y tengo uno hasta más. séptimo. Bien. Y ya sabes, ¿tenés pensado qué vas a hacer Y después? no estoy seguro, pero alguna ingeniería. Me gusta ingeniería mecánica e ingeniería industrial. Estoy entre esas dos todavía. Bien. ¿No estudiar no es una opción? No, Bien. ¿No seguir haciendo deporte no es una opción? no, tampoco. Perfecto, me Siempre voy a seguir encanta, nadando. me encanta. Eso es lo que ayuda obviamente a la salud, ¿no? Sí, El así mismo. mantenerse activo, el comer bien y el cuidarse. Y bueno, unas palabras para cerrar con respecto bueno, a tu diagnóstico, a tu enfermedad, a tu lucha, porque es una lucha. Después vamos a hablar con tu mamá con lo que es la lucha del sistema de salud y lo que cuesta conseguir las cosas, pero bueno, tu visión o tu mensaje para el que está escuchando esto. No, que por ser hemofílico no sos diferente. La única diferencia es que tenés que pasar un factor, pero eso no cambia en nada. Ni tampoco que es una limitación. Puedes seguir haciendo deporte, teniendo un grupo de amigos normal, sin problemas en la escuela. No es una limitación para nada. Bien, gracias. Nunca le había escuchado la enfermedad y bueno, cuando empezó con los hematomas, que bueno, él comenzó cuando empezó a gatear, que empezaron a tener hematomas en las rodillas, en los codos, con la sillita de comer lesionaba mucho la zona de la panza, en las zonas blandas, y se le hacían hematomas grandes. Bueno, nada, ahí enseguida fuimos a ver a la pediatra y enseguida me derivaron al hematólogo. Y bueno, fue todo algo novedoso porque en realidad no desconocíamos de qué se trataba. Empezamos a hacer estudios de sangre y bueno, cuando nos dijeron que era hemofílico, estaba ahí la angustia, la preocupación porque no sabíamos bien de cómo eran los cuidados, qué iba a pasar el día de mañana, que él iba a ir creciendo. En su momento, bueno, el primer doctor que nos atendió fue el doctor Gómez, que enseguida me explicó un poco de la situación y después enseguida nos dijo que te vengamos a ver a vos. Y bueno, vos también fuiste un gran pilar porque lo conocés a él de re chiquitito, o sea, justo estabas por tener Claro. familia también. Ese fue el primer Sí. encuentro. Te recuerdo así con la panza. Y bueno, nada, al principio fue difícil para los dos, para el papá también, ¿sí? Porque los dos no sabíamos de qué era, de dónde venía, empezamos
a preguntarnos quién era hemofílico. Bueno, esta es una enfermedad que se transmite de la mamá. Así que bueno, yo preguntándole a mi mamá si tenía hermanos hemofílicos, bueno, había Intentando armar el árbol intentando ver genealógico. quién era hemofílico de la familia y bueno, no supimos, así que bueno, quizás se despertó en mí, mis estudios dieron bien, pero bueno, quizás nació acá. Y bueno, por suerte con el tiempo nos dimos cuenta que no era una desgracia con suerte, digo yo, porque en realidad él hace una vida totalmente normal, por suerte le encanta nadar, hacer natación, así que no buscó ningún deporte De alto impacto. de impacto, aunque bueno, por ahí cuando era más chiquito quería jugar al fútbol, en la escuela, y bueno, cuando empezó la primaria empezó con la profilaxis, justamente para esto, para evitar lesiones en la primaria, con los compañeros. Bueno, conocimos la Fundación de Hemofilia, que fue quien también nos asesoró mucho, porque él empezaba en una etapa de donde iba a tener más contacto con compañeros, recreos y demás. Recuerdo que le daban libritos para que él lea. También asesorábamos a los profes de educación física, al personal de la escuela. Y bueno, y ahora de grande ya es el encargado él De su salud. de su salud y bueno, de cuidarse. Siempre estamos ahí, pero bueno. Él es muy responsable, él ha tomado la Sí, posta. sí, por suerte siempre tuvo esa manera de ser, una personalidad, no es rebelde, no es un nene un chico que se niega a hacer lo que uno le pide. Yo siempre como mamá estoy, Santi, tené cuidado, Santi, pero bueno, ha estado en campamentos, en viajes, con amigos, y gracias a Dios nunca tuvo grandes lesiones, o sea, lesiona lo normal de cualquier chico. Ahora no tanto, pero bueno, cuando era chiquito sí, o sea, era imposible tenerlo adentro de una burbuja. Pero bueno, gracias a Dios, ya hoy es todo un señor. Preuniversitario. Sí. Y nada, y con el tiempo también me fui conociendo familias que tienen hijos hemofílicos de acá de la zona. Conozco una señora de Gaiman, que siempre estamos en contacto porque por ahí ella necesita alguna medicación, entonces yo le presto, ya que es una medicación que no se consigue tan fácilmente. Y bueno, como él hace profilaxis, yo siempre tengo en mi casa entonces nos prestamos. Después sé que hay una familia también en Dolabon, también había un chico acá en la escuela privada, así que bueno, pero somos poquitos los del sur. Eso es lo que nos decían en la fundación, que en el sur del país son muy poquitos, hay muchos en el norte. Así que bueno, pero bueno, es todo un trámite que hay que hacer mensualmente para también hacerle conocer un montón de cosas a los auditores, a la obra social, que bueno, Claro, porque se entiende que es una medicación de alto costo, pero bueno. Pero también hay que entender que esa medicación permite que él no tenga lesiones articulares que después derivan en cirugías o en procedimientos más complejos o en discapacidades, ¿no? Y que también, digamos, toda la parte odontológica, articular, traumatológica, todo es importante en él porque es más difícil sacar una muela o hacer un procedimiento mínimo por todo el tema de los factores. Entonces, la prevención ahí es muy importante, mantenerlo con un buen peso, con una actividad física regular que lo mantiene saludable, hace que sus articulaciones también estén más preparadas para los impactos o la resistencia, digamos. Sí, de hecho a mí me gustaba mucho cuando él era chiquito, que bueno, siempre lo llevamos, aunque sea una vez al año, al control a la Fundación de Hemofilia en Buenos Aires. A mí me gustaba que él vea el espacio donde te atienden los traumatólogos, es una sala muy grande donde vos ves diferentes casos y la mayoría eran adultos, y que él vea cómo estaban, en qué condiciones. Teníamos la posibilidad de estar en contacto con ellos, nos decían que esto de la profilaxis antes no se daba, entonces por eso ellos ahora de grande están así. Entonces ahí ves las diferencias. Y bueno, en el acceso. Tal cual, sí. Y bueno, y ahora con este nuevo control que tuvimos este año, escuchar que el traumatólogo diga que no parece un paciente hemofílico es gracias a esto, a la profilaxis. Y bueno, nada,
a veces preocupa porque a veces no tenemos la medicación o se nos acerca la fecha y vemos que tenemos poquito y que estamos con la obra social y que nos llega, bueno, que nos cambiaron este año la dosis, la metodología también, porque ya no accedemos a una droguería de acá de Trelew, sino que dependemos de una de Buenos Aires, pero bueno. Siempre en la lucha. Siempre en la lucha. Así que, pero gracias. Bueno, no, a vos, que vos siempre estás al pie del cañón también, sí, en todo, la verdad que cualquier cosita, mensajito para la doctora. Así que, y de hecho también una vez, ellos, bueno, que te conocen, también, no me acuerdo en qué año fue que también te mencionaron y ellos siempre nos decían que lo que vos digas, lo tomemos así porque eras una excelente profesional con respecto a todo esto que son las enfermedades de coagulación y demás, ¿no? Así que bueno, son nuestro gran sostén. Además, cualquier cosita, preguntemos a María.